A ver, vamos a hablar del átomo. Chicos, en realidad, el átomo, cuando ustedes observan en los dibujos, en los libros, el átomo se está considerando de una manera hipotética, o sea, a la imaginación que nuestros investigadores y científicos han dado a conocer. Pero vamos a considerar según lo que ellos nos han permitido, ¿no? Dar esa información. El átomo, ¿no? Se está considerando como la porción mínima de la materia. Porción mínima de la materia. O sea, quiere decir que el átomo hasta ahí nomás llega. Ese es el punto final. El átomo también se está considerando como una sustancia dura, indivisible, ni con reacciones químicas se pueda desintegrar. Entonces, una de las estructuras fundamentales, ¿cuál sería? A ver, una de las estructuras, según los medios modernos, es que el átomo tiene en la parte interior un núcleo. Tiene un núcleo. ¿Qué se puede observar en el núcleo? En el núcleo se puede observar los protones y los neutrones. Profesor, ¿qué se puede entender por protones y por neutrones? Los protones son partículas que se encuentran en el núcleo y que tiene carga eléctrica positiva. Tiene carga eléctrica positiva. Y los neutrones también son unas partículas que están juntas a los protones, se adhieren a los protones. Y estos no tienen carga. Su carga es cero. ¿Ya? Su carga es cero. Entonces, ellos cuando se juntan, forman el núcleo. Profesor, ¿habrá más partículas en el núcleo? Pues yo te debo decir que sí lo hay, pero no lo estamos considerando porque estas partículas no tienen mucha participación en el campo de estudio, ¿sí? También podemos observar? ¿Qué también podemos observar? Es que en la periferia del mismo núcleo, ¿no? Se encuentran los electrones, ¿no? Los electrones se encuentran girando a través de órbitas, ¿no? A través de órbitas. Puede que haya 2 electrones en la primera, ¿no? Y 8 electrones, por ejemplo, pueden ver 8 electrones girando en la segunda y más electrones en la siguiente. Estos electrones están girando a grandes velocidades. Están girando a grandes velocidades. Y se encuentran girando alrededor del núcleo. Alrededor del núcleo. ¿Ya? Entonces, todo esto le vamos a llamar como nube electrónica. Nube electrónica. Electrónica. Entonces, en la diapositiva le llaman también la parte no atómica, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien puede observar su diapositiva? Su diapositiva, la zona nuclear, o sea, la parte intra, ¿no? La que está dentro, en el núcleo, y la parte extra. La parte extra es la parte externa, la que envuelve al núcleo. Ya eso nosotros lo conocemos como nube electrónica. Y las nubes electrónicas son en la zona donde los electrones están girando a grandes velocidades. Alguien me preguntó, profesor, ¿netamente tiene que ser circular el movimiento? Yo te digo que no. El movimiento es elíptico, sino que acá yo lo estoy considerando en forma circular para apreciar la estructura del átomo, ¿sí? Entonces, los electrones que se mueven tienen carga eléctrica negativa.
Estos electrones fue descubierto por Thomson. Thomson fue un gran químico que se interesó en describir los electrones, ¿no? Para realizar un estudio profundo al átomo. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Conclusión. Tenemos dos partes esenciales, que es la parte nuclear y la parte externa, o zona nuclear o zona extranuclear. La parte nuclear, no se olviden, está formada por protones con carga eléctrica positiva y con neutrones con carga eléctrica cero, no tiene carga. Y los electrones se encuentran girando elípticamente a grandes velocidades. Estos electrones tienen carga eléctrica menos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? El átomo, por ejemplo, en la parte interna se encuentran los protones. Los protones. Ahí está. Y los neutrones se encuentran junto a ellos. Ahí está. Este es el núcleo. El color negro serían los protones que tienen carga positiva y los de color rojo serían los neutrones, carga cero. ¿Sí? Y los electrones se encuentran girando a grandes velocidades y en forma elíptica. Ahí está. Ahí hay un electrón girando. Y el electrón está por acá. A grandes velocidades. Por acá hay otro. Y si el átomo tiene dos niveles, entonces tendría otro. Ahí está. Otro electrón por acá. Más electrones habría, ¿no? En forma elíptica. Y si el átomo tiene más, entonces le dibujamos más niveles. Obviamente, los electrones que tienen carga negativa se encuentran girando a grandes velocidades. ¿Ven? Ahí está. Ahí están nuestros electrones girando. Ahí está. Y así sucesivamente. Puede tener 7 niveles como máximo cada átomo, o puede tener 2 niveles, o 3 niveles, o más. ¿Sí? Y el núcleo está en la parte de dentro. Pero como les voy a repetir, esto esquemáticamente es un estudio íntimo del átomo, tal como está. El movimiento es elíptico. ¿Sí? Y la velocidad del electrón no es precisa. No es precisa la velocidad del electrón. Por lo que es mínimo la materia, no se puede observar. En este caso, lo que va a estudiar es la física cuántica. La física cuántica es lo que explica detalladamente este esquema. ¿Sí? Necesitaríamos nosotros convertirnos de ese tamaño que es muy mínimo al tamaño del átomo para poder observar cómo es el verdadero funcionamiento, ¿no? de esta estructura. ¿Ya? Entonces, esto es lo que es el átomo. Cuando ustedes estén en tercero y cuarta secundaria, le van a enseñar que el núcleo, la posición del núcleo con respecto a la trayectoria elíptica del electrón, se está considerando como un foco matemático que se utiliza para determinar la relación que existe entre el punto focal que ocupa el núcleo y la trayectoria elíptica que tienen los electrones. Por eso que fue un científico, ¿no? Fue un científico, bueno, hubieron muchos que compararon el átomo como un sistema planetario en miniatura, donde el núcleo lo relacionó con el astro rey, o sea, el Sol,
Y los planetas que giran a grandes velocidades serían los electrones. Por eso que consideró por lo que relacionar la estructura del átomo con la organización solar, ¿no? de nuestra Vía Láctea, o sea, mejor dicho, hablamos de nuestro sistema planetario, ¿no? Es similar. ¿Ya, chicos? ¿Algunas preguntas acá? Pregunten. Bueno, dentro de la historia del átomo han pasado siglos desde cuando se dijo que las partículas de la materia estaban conformadas por los cuantos, o sea, por los estudios hechos por Max Planck, tuvo una evolución en la creencia lo que es el modelo atómico. Por ejemplo, John Dalton, ¿qué indicó? Bueno, Dalton hizo muchos experimentos, pero aquí lo que vamos a hacer es resumir algo superficial. Luego, si tenemos que profundizar, lean su diapositiva que les acabo de alcanzar en la plataforma, o pueden en otra oportunidad describir, ¿no? Ya cuando estén en tercero o cuarto secundaria ya les van a enseñar más sobre el postulado de Dalton. ¿Qué es lo que indicó Dalton? Él supuso de que todas las partículas de la materia estaba formada por unas esferas, ¿no? Esta esfera es sólida, indivisible, y él dijo que era capaz de intervenir en una reacción química, ¿no? En una reacción química. Estas esferas lo consideró como unas partículas que cuando se juntan, forman simplemente la materia. La conglomeración de estas partículas formaba la materia. Obviamente, él dijo también que todas eran esféricas, de esta característica, ¿no? Todas eran esféricas, pero había una característica diferente con respecto a otra. Y eso era la diferencia entre una materia a otra, ¿sí? Y eso concluyó de que los elementos químicos geométricamente tenían la forma esférica, pero en la forma de reacción química era diferente. Por eso que se constituyó diferentes tipos de elementos, como el caso del hidrógeno, en el caso del calcio, del nitrógeno, el oxígeno, etcétera, etcétera. Y él conllevó de que los elementos ahí sí eran diferentes. O sea, según el comportamiento de estos elementos esféricos, se diferenciaba el tipo de elemento químico, ¿ya? Eso es lo que dijo Dalton. Segundo, después de Dalton hubieron muchos, pero muchos que intervinieron en la descripción atómica, ¿no? Muchos. Uno de ellos fue Rutherford. Cabe recordar que Dalton no dijo que el átomo tenía carga positiva y carga negativa, ¿no? Lo que dijo Rutherford, ¿no? Dijo que el átomo era de forma esférica, como dijo Dalton, pero que habían una carga extraña, en la que él los llamó como protones. Entonces los protones se encuentran en el núcleo del átomo. Por eso que muchas veces dicen que Rutherford descubrió el núcleo atómico. Chicos, no se olviden, Rutherford no solamente descubrió los protones, sino que también de pasadita
él también se dio cuenta que todo eso tenía masa y les llamó el núcleo. Pero también no hay que olvidarnos que Rutherford todavía no conocía de los electrones, o sea, de las partículas que había negativamente, solo eran de protones. Pero aún así, él sentía que algo faltaba, algo. O sea, él no podía saber. Inclusive, él necesitaba de muchos experimentos para determinar que realmente, qué es lo que acompañaba a los protones. Lo que sí, él se aseguró de que sí había protones y esto era de carga eléctrica positiva. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que predijo Rutherford y ahí Rutherford está en ese cuadrito, ¿no? Que ustedes lo tienen, que él fue el que descubrió a los protones. Él impuso el nombre. Él les llamó protones a estas partículas que se encuentran adheridas al núcleo atómico. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? Nada, profe, entendido, todo claro. Yo sí una